Bueno, ¿cómo les va? Muy buenas noches, tardes, noches. Bienvenidos a un programa más de Política de Estado, acercándonos Al veranito y a la humedad. y al año de mandato que parece que ha roto con todas las predicciones de que el estado mental alterado iba a hacer que se fuera antes. Bueno, no solo no se fue, sino que para el año que viene diciendo que Va a ganar con todo. que la sierra va a ser peor que la de este año, ¿no? Pero en esta semana aparte pasaron muchas cosas. Se fue Pablo Moyano de la CGT. Hay una crisis, ¿no? Como en todos lados. Es interesante pensar porque estos cambios abruptos, porque lo de Milei, más allá de lo psicológico, es un cambio abrupto en la política, en la economía, o por lo menos se manifiesta crudamente lo que a lo mejor venía pasando, que es la concentración económica en pocas manos y esta sociedad que se va haciendo dual, los ricos muy ricos, los pobres muy pobres, y un Bolonqui que vamos a tener que abordar en el día de hoy, que es el tema de la seguridad, porque es una consecuencia también de muchas de estas cuestiones, más allá de las mafias organizadas. Pero me parece que hay como un desorden en la oposición. Absoluto. Política, sindical, social, en todos los ámbitos. Y es porque me parece el cachetazo todavía No, está claro. Está que por eso te dije, se iba en 4 meses, se iba en 6 meses, Sí, no se fue nada, agravó todo. La vez pasada escuchaba a un dirigente sindical decir que pesado de izquierda, o al menos era de izquierda antes, sí, debe seguir siéndolo, no voy a decir el nombre, me comentaba él que iban a los distintos, a buscar gente para no que militara, sino que entrara en los cuestionamientos y que participara, y que la gente no le daba bola. No, hay bronca, pero no hay canal. No hay confianza, no hay dirigencia y no hay proyecto. Me da la impresión que no se trata de decir vamos a repetir lo que ya hicimos. Tenemos que plantear algo disruptivo, distinto. Este programa va a salir antes de una jornada que está prevista la semana próxima, vinculada a esta pregunta sobre Moyano. El jueves 5 de diciembre, va a haber una movilización en la Plaza de Mayo, convocada por las centrales sindicales, las 2 CTA, y algunos gremios de la CGT, más fuerzas políticas, sociales. Pero es como decir, no queremos cerrar el año sin dar alguna señal fuerte de que nos estamos articulando y que esto no puede pasar. Pero la verdad, no hay una propuesta, en mi visión, no hay una alternativa. No, y yo coincido con vos, me parece que hay, bueno, yo te había dicho la otra vez, programas pasados, en la gente una anomia que vos no te la explicás, ¿viste? Porque decís, a ver, voy a ser muy crudo, se están cagando de hambre, ¿qué les pasa, viste? El martes estuve en la Plaza de Mayo con los jubilados. Ah, ¿estuviste? Éramos 100. Éramos 100. Bueno. No, digo, esto para reafirmar lo que vos decís. Después, vos agarrás cualquier jubilado, está la puteada, no le alcanza, no llega, tiene que pelear a los hijos. Pero después, ¿quién los convoca? ¿Para qué los convoca? ¿Qué proyecto hay? ¿Qué posibilidades concretas hay? Entonces se genera esta situación de divorcio entre el mal humor y no tengo cómo canalizarlo. Y esto que dijiste antes, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo, el año que viene es un año pesadísimo, es un año que vamos a tener para divertirnos, no sé si para divertirnos o para llorar, porque es un año político. Sí, claro, eminentemente. Si esta gente crece... Bueno, ya eso lo hablamos en algún programa. Ellos van a vender, de cualquier manera van a vender éxito a la próxima elección porque renuevan 3-4 diputados. Pero hay que ver en la globalidad, Claro. porque le van a sacar
diputados al PRO, Al a los peronismo. radicales, al peronismo, a los bloques estos de, no sé cómo Ricardo está Pichetto, Sí, eso va. va a sacar de por ahí, ¿no? Que Racing ganara la Copa Sudamericana, más allá de que yo pueda estar más contento o menos contento, generó que se muriera, no voy a hacer un chiste de humor negro, pero fue así. Terminaba el partido, el tipo veneno de Independiente, ¿Qué pasó? le explotó el cuore. O sea, no toleró que el primer grande ganara la Copa. Fue uno de los grandes culpables vendepatriotas o vendepatrias de la Argentina, Roberto Dromi. Sí, señor, así es. Vos lo debés haber sufrido, vos lo debés haber sufrido en los 90. Pero un liquidador de Bueno, todo lo público, bueno, como el amigo Milei. Ahora era asesor de Milei. Claro que sí. Claro que sí. Nadie hace chistes con la muerte, pero voy a ser muy franco, no se me cayó, no una lágrima, no se me cayó un gesto. Vamos a un programa distinto, empezamos todo este mes hasta enero, febrero, con programas de 1 hora y va a tener invitados de la puta madre, valga el término. La primera, Sabina Frederick, ex ministra de Seguridad. A ver qué nos cuenta y qué le cuenta a usted. Tal como dijimos en la apertura al principio, íbamos a tener una serie de programas distintos en lo que restaba del año, todos ellos con invitados muy especiales y a los cuales les íbamos a dar la hora completa del programa. Y para arrancar nada mejor que una exministra en un ámbito realmente muy complejo para todos los argentinos, no solo para el conurbano, no solo para AMBA, realmente, y leyendo el libro vamos a interpelarla sobre alguna cosa que ella dice que tiene que ver exclusivamente con esto que estoy diciendo. Gracias Sabina Frederick, hoy no dije Sabrina, dije Sabina, o sea, no me equivoqué. Gracias por estar en Políticas de Estado. Todo lo que falta ahora, nosotros estamos tratando desde este humilde rincón de generar con los invitados. Pero el libro me provoca a mí, no a vos, el título del libro. Ah, seguro. Sí, claro. Porque vos sos peruca, yo Sí, soy progre. sí. Yo no sé qué soy, pero el título del libro es espectacular. Realmente Está bueno. lo que el progresismo no ve, cuando aborda la seguridad. Yo te quería hacer una pregunta para arrancar. Supongo que después con Eduardo tendremos variedad de ellas, pero esto de los ebook me impide escribir. Vos cuando arrancás ponés que en la seguridad no hay delimitación de saberes. Me quedé pensando en eso, ¿no? Primero, muchas gracias por la invitación, Ariel, Eduardo. Un placer estar acá en Política de Estado. Vengo siguiendo los anuncios que me van llegando, así que un honor también. Sí, ese es uno de los problemas que yo veo, o parte del diagnóstico, ¿no?, del área de seguridad, que no tiene saberes legitimados, ¿no? Saberes consensuados o aceptados como saberes técnicos propios del área. Y esto pasa en particular en Argentina, que es un país que por su proceso de democratización le dio a la conducción política de las fuerzas de seguridad y a las policías un lugar preponderante, algo que no vemos en otros países de la región, ninguno de los países de la región, donde en general son o militares retirados o policías retirados los que conducen la seguridad. En la Argentina no fue así. Y ha habido inclusive hasta un consenso entre sectores que son hoy políticamente opuestos, ¿no? Donde la conducción política sigue siendo
preponderante. Pero esa conducción política es una especie de suma de saberes que vienen del campo del derecho, del campo de la ciencia política, como casi la ministra fundamentalmente actual. del derecho, ¿no? Casi fundamentalmente, pero no únicamente. Patricia Bullrich fue 2 veces ministra de Seguridad. ¿Y qué saber tiene? Es politóloga. Tiene título universitario. Fue columnista mía. Fue alumna mía también. La conocemos todos. La conocemos bien. Columnista Sí. mía, es más, volvió a la televisión gracias a Mirá. porque estaba prohibida por Montonera. O algo de eso, yo qué sé. Sí, sí, Nunca sí, supe qué fue. Y te digo, te soy muy sincero, es más, se lo he dicho a ella en algún lugar que me crucé, cuando estuvo en el programa ella empezaba a hacer cuestiones de seguridad, no sabía un soto de seguridad. ¿Qué pasó después? Bueno, pero eso es algo que le pasó a todos los funcionarios, ¿no? Si uno piensa, no sé, yo tengo muchísimo respeto por Nir Lagarré, cuando llegó al Ministerio de Defensa no sabía prácticamente nada, pero se puso a leer, cuando llegó a Seguridad lo mismo, y ella lo mismo, además fue ministra de Trabajo, ¿no? Bullrich pasó por todos los terrenos posibles. Pero, digo, por eso saliendo un poco de la cuestión ideológica o partidaria, no hay saberes consagrados o legitimados y hay una disputa por cuáles son los saberes apropiados, ¿no? Para conducir la seguridad. Lo que sí está claro es que los policiales son más bien saberes técnicos que saberes necesarios para la conducción política. Y eso tiene consecuencias, ¿no? Entre ellas, una de las cosas que yo muestro en el libro es la ausencia de datos objetivos que permitan evaluar las políticas de seguridad efectivas, o sea, las políticas de seguridad que efectivamente disminuyen el delito, ¿no? Disminuyen los homicidios. Tenemos un único dato, que es la tasa de homicidios, que es el indicador más confiable, porque una persona fallecida deja un cuerpo y eso hace que sea un dato objetivo. Tenemos muchos otros datos que produce el Estado o el Poder Judicial, pero no nos hemos animado a definirlos como datos que permiten evaluar gestiones. Ahora, te puedo hacer una pregunta, Sabina. ¿Vos pensás que solo, te lo digo así casi provocativamente, solo el tema de saberes, de técnicos, de estudiosos, es lo que hay que tener en cuenta? Yo te aclaro, quizás no lo sabes cuando hemos hablado de esto, yo trabajé mucho con Leonard Arnián en el tema de la reforma en la provincia de Buenos Aires. Y nosotros hicimos una experiencia donde, aparte de cortar cabezas, como se nos dijo, el tema básicamente era cómo interpelar o interactuar con distintos sectores sociales en distintos territorios para tratar de conocer la diversidad de la realidad de un territorio tan diverso como la provincia de Buenos Aires. No es lo mismo el Gran Buenos Aires, el primer cordón, el segundo, el tercero, o Ayacucho o otra ciudad del interior, ¿no? Sí, o sea, ese es uno de los problemas que tiene el área de seguridad, que no tienen otras áreas. Yo acá lo comparo con lo que fue la gestión de la pandemia y esa creación muy acertada del presidente Alberto Fernández, supongo consensuada con Cristina en ese momento, de crear un comité de científicos que hizo que todos los programas de televisión renunciaran a los habladores seriales y pusieran efectivamente gente que supiera del tema. Esto es algo que no pasa en seguridad. Y entonces ese es un aspecto del problema. Hay otros más que el libro toca. Uno de ellos está asociado a un recurso que se convirtió prácticamente en el único recurso del cual se ha valido el progresismo y que ha podido controlar relativamente y que la derecha lo usa abusivamente, que es el recurso a la saturación policial. Mucha policía en la calle, mucha policía en la calle. Bueno, eso te iba a preguntar porque vos decís en un momento que en los 2 años que fuiste ministra te pedían más represión y más gendarmes. ¿No? Yo digo, bueno, qué divertido esto, ¿no? Sin que hubiese diferencias partidarias, ¿no? Políticas, era como el único recurso.
Eso es algo que no atravesaron ustedes en la gestión de León, ya sea en la de los 90 como en la del 2004-2007. Estuve en la de los 90. Claro, bueno, menos porque es algo que se instala después del 2001. Un ejemplo es la Gendarmería Nacional, que es es la fuerza de seguridad más grande que tiene la Argentina y la que se convirtió en la fuerza de apoyo del gobierno de Néstor y de Cristina. Néstor decide duplicar la fuerza, la Gendarmería. Bueno, mucha desconfianza en la Policía Federal porque lo que había pasado en el 2001, etcétera, etcétera. Pero lo que hizo fue hacerla crecer y ampliarle la cantidad de competencias, ¿no? Estaba en la frontera, la trajo a la ciudad de Buenos Aires, la llevó al Gran Buenos Aires, después la llevaron a Rosario y obviamente quedó instalada como una fuerza con mayor legitimidad que las policías, pero que lo que básicamente hacía era dar tranquilidad, porque esa era una oferta de la política, por la sola presencia. Claro. Eso es una solución de corto plazo. Claro. Cuando la Gendarmería empieza a estar ya, lo que pasa con el delito que se empieza a mover, ¿no? Entonces hay que cambiar las estrategias. Y lo que no ha pasado en Argentina es que se hayan cambiado esas estrategias. Entonces, un poco lo que yo sugiero en el libro es que el progresismo termina finalmente haciendo uso de los mismos recursos que usa la derecha y no opta por alternativas que se corren del castigo permanente y el hostigamiento permanente de los sectores populares, que son los que andan en la calle, ¿no? Son los que transitan por la calle y los que además por esta cuestión de los estereotipos terminan siendo en general los más generar otras hostigados. opciones, ¿no? Claro. Una de ellas, claro que nosotros llegamos a la gestión con esa propuesta y bueno, pudimos hacer algunas cosas, pero no es complejo desarrollarlo porque hace falta articular mejor con el Poder Judicial, hace falta que el fuero ordinario provincial articule mejor con el fuero federal, que es propiciar investigaciones criminales, o sea, que una parte del recurso del personal policial no esté abocado a la saturación, sino que esté especializado en investigaciones que desalienten los mercados ilegales, no pensar solo la investigación en el contexto de una causa judicial, obviamente, como la conjuración del delito. No, es también preventivo, porque en la medida en que el Estado tiene capacidad para investigar y alcanzar a responsables, no digo al que te roba el celular, sino al que compra, el que compra, o inclusive las empresas de telefonía celular que tienen mecanismos que permiten que un celular robado pueda tener una línea alternativa. Entonces, ahí nos falta capacidad de control del Estado y una mayor articulación entre los diferentes niveles del Estado. Y también, digamos, hay leyes que son un estorbo, ¿no? Para esto que yo estoy planteando. Una de esas es la ley de estupefacientes, la ley destinada a hacer punible del consumo a la tenencia a la comercialización. Porque es una ley que es una ley vieja ya, es de los fines de los años 80, del 89, que hay que decir, es más dura que la ley que sobrevivió a la dictadura, porque durante la dictadura la ley permitía el consumo en la vida privada, bueno, esta no. Esa ley, que ya tiene más de 30 años, es una ley que no disminuyó el consumo, porque hay más consumidores, no disminuyó la oferta, porque la droga, según la última encuesta de Cedronar del 2007, lo que plantea es que hay mayores facilidades para acceder a la droga y incrementó de una manera estrepitosa la cantidad de población carcelaria. Entonces, es una ley que a las policías, a la fuerza de seguridad, la obliga a actuar. Si uno va, por ejemplo, a los datos de la Procuración de Lucha contra el Narcotráfico, que es el Ministerio Público Fiscal, lo que encuentra es que, es por eso digo, estadísticas que existen pero que no se toman para analizar las políticas de seguridad. Lo que muestran esas estadísticas es que entre el 2011 y 2022, o sea, una parte del gobierno del último gobierno de Cristina, entre el 2011 y 2022, el 36% de las causas por delitos contra la ley de estupefacientes, el 36% fueron por
consumo de droga, 36%. 12% por tenencia para el consumo, que es prácticamente... Pérdida de tiempo, te diría. Pérdida de tiempo, dispendio de recursos, trabajo policial que muchas veces no termina en una causa con sentencia, se quedan, digamos, en el cajón. Claro. Pero es una intervención policial que está desviando, y también es una intervención policial en flagrancia, ¿no? Porque la mayor parte se producen en flagrancia, no son por averiguaciones de delitos, por investigaciones, por inteligencias avaladas por la justicia. Entonces, ahí tenemos, la verdad que un agujero negro y una insistencia con las mismas herramientas. Ahora, te interrumpo, te llevo un minuto atrás. ¿Esto tiene que ver con que Argentina dejó de ser hace años un país de tránsito para convertirse en un país de consumo? O las dos cosas. Sí, es de tránsito pero es básicamente de consumo, porque exportar ilegalmente droga a Europa desde Argentina es un poco más caro que hacerlo desde San Pablo, ¿no? O sea, la vía principal de salida de la droga hoy es el puerto es el puerto que está en San Pablo. De Santos. El puerto de exactamente, el puerto de Santos. Esa es la ruta mediante la cual, o sea, viene desde la frontera de Bolivia y Perú con Brasil y de ahí sale por el puerto de Santos. Ese es el lugar más económico, porque si hay que bajar, es bastante más costoso. Se ha encontrado droga en tránsito en grandes cantidades, o en relativa grandes cantidades para nosotros, que habría llegado a través de la hidrovía. Ahora, el mundo de la hidrovía es más un mundo de fantasías y fantasmas que de conocimiento exhaustivo. No tenemos realmente un conocimiento como para decir, y me refiero a las causas, ¿no?, que se han iniciado. Los datos de la Procunar, de la Procuración de Lucha contra el Narcotráfico, muestran que una parte de la droga que se secuestra en procedimientos grandes con investigación, o bien proviene por vía terrestre de la frontera con Bolivia o de la frontera con Paraguay, pero terrestre, o bien de vuelos que vienen desde Uruguay en avionetas y cruzan. El último que agarraron en Santa Fe es una avioneta que aparentemente venía de esa zona. Entonces, no tenemos conocimiento sobre exactamente lo que pasa en la hidrovía. Hay también acuerdos de aduanas entre Paraguay y Argentina que hacen que la prefectura no pueda abrir los contenedores a menos que los precintos estén falseados. O sea que habría que cambiar la legislación y los acuerdos para poder tener mayor información. Igualmente no es mucha la droga, o sea que, hay uno de los procedimientos que yo cuento acá de la Policía Federal Argentina que son la verdad que son buenos, hay buenos investigadores en la Policía Federal, en la Gendarmería, y también relato los conflictos que se producen, ¿no?, las investigaciones, las tensiones que hay entre las agencias civiles y las agencias policiales, bueno, que impiden investigaciones en profundidad, pero hay un cargamento que tenía por destino Dubái, que era de 400 kilos de cocaína, 50 de los cuales se habían reservado para el consumo en Rosario. No estamos hablando de cantidades enormes de droga, ¿no? Insisto, la mayor parte sale por Brasil, lo cual no quiere decir que no haya, obviamente, un tránsito significativo de droga en la Argentina. Y lo que tampoco tenemos es conocimiento, y por eso digo que el aspecto de la investigación criminal es central para poder hacer algo distinto. No tenemos conocimiento de dónde viene la droga en Rosario. No sabemos, no se sabe. ¿De qué país de qué cártel? ¿De qué país? O sea, ¿de dónde ingresa? Porque la cocaína no se produce en Argentina, ¿no? Viene de Colombia, Perú, ¿no? Colombia, Perú, Bolivia, son lugares donde se produce. ¿Por dónde llega? O sea, ¿de dónde llega? ¿No? La verdad es que no o sea, lo que hay es... ¿Cuál es el bucle, ¿no?, para llegar? Claro, algunas rutas terrestres, algunas rutas aéreas. Quiero decir que el Paraná no.
No digo que no tenemos información suficiente para decir que es por ahí. Como no tenemos información suficiente, hay un montón de fantasías y fantasmas y creencias que por ahí son ciertas, pero insisto, no tenemos conocimiento como para poder probar eso, no lo tiene la Procuración de Lucha contra el Narcotráfico. Nosotros hicimos una pequeña experiencia micro, insignificante, que no sirvió para nada. En el año 2000, 2001, yo realicé una encuesta en las distintas parroquias, templos, congregaciones religiosas de Vicente López. Y ahí detectamos 167 lugares de venta, pues le preguntábamos a la gente sin que dé nombre, si sabía dónde vendían droga y si podía darnos el lugar. Y armamos un mapa de 167 lugares que se vendía en Vicente López. En realidad, eso vos podés decir, va al consumo, no tiene sentido, pero era una punta que uno podría haber investigado para arriba, no para ir a castigar el consumo individual, sino para ver de dónde se juntaba todo eso, cuál era el cártel que funcionaba, cuál era la organización. No pasó nada, porque ese es el otro tema, es legislación y justicia, ¿no? Las dos cosas, sí. Sí, la idea de que se puede llegar a través de los búnkers que venden para el consumo a los distribuidores o a los intermediarios, y es algo que no, como vos decís, no ha prosperado, en gran medida porque, primero por el miedo de aquellos que son detenidos o hablan, porque son grupos con una capacidad de ejercicio de la violencia muy grande. Después, porque sabemos todos que hay connivencias, ¿no? No solo con la policía, también con algunos sectores del Poder Judicial, también con el Poder Político. El Poder Político, hay que decirlo, el Poder Político. Entonces, y después porque ese dinero, yo lo insinúo en el libro, ese dinero que sale de esa regulación espuria que hace la policía, que yo digo en la provincia de Buenos Aires hay que tener cuidado porque la violencia baja con esa regulación, en Santa Fe. Ahora recién está bajando, pero venimos de unos años terribles, en parte porque la policía no podía regular los territorios, ¿no? de venta. Pero ese dinero, ¿a dónde va? ¿No? Bueno, entonces, yo creo que para hacer las cosas de otra manera, hay que en profundidad hacer realmente las cosas de otra manera y no seguir manteniendo como una especie de status quo, porque finalmente lo que ocurre es que la gente sabe dónde se vende la droga, sabe que la policía no hace nada y a la vez ve a los chicos consumidores robando. Y entonces, claro, le carga la culpa a la droga, cuando en realidad lo que ocurre es que el Estado no ha ofrecido recursos, prácticamente no existen recursos, para ir hacia la cuestión de salud sanitaria del problema de la droga. O sea, ¿qué le pasa a esos chicos? Estoy hablando de chicos, pues son chicos de 13, 12, 11, 15, que recurren al consumo. Entonces termina siendo un problema policial. Cuando vemos que el problema termina la policía, que es un poco lo plantea el libro, ¿no? Estamos llevando problemas que en realidad se originan en otro lado a que lo resuelva la policía, donde la policía lo que puede hacer es usar la fuerza. ¿Vamos a un corte? Vamos a un corte de Somos y me gustaría empezar con quién le pone el cascabel al gato. Es un viejo dicho, yo como soy viejo me acuerdo de esas cosas de la infancia, pero te metiste con un tema que a mí particularmente me fascina porque he tenido relaciones en Colombia y demás, y me gustaría que nos metiéramos un poco en ese meandro del río, ¿sí? Vamos a la pausa de Somos y volvemos con Sabina Freder, y le dijimos que iba a ser de primera y no va a alcanzar con un programa. Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, corazón del oeste. Acompaña a Política de Estado. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata. El puerto del futuro. En este momento que
que sale el programa grabado con Sabina y con Eduardo. Cuando sale el programa es el primer, yo sé que usted el fútbol mucho, no, casi nada, pero es el primer partido que juega Rosario Central en el momento que sale el programa, en su cancha, en Arroyito, en el Gigante, después de los 10 tiros que le pegaron a Pillín Bracamonte, que nosotros lo hablamos en el programa anterior. Obviamente no podemos hablar de lo que no vemos, ¿no? Pero ¿quién le pone el cascabel al gato en esto que desarrollás en el libro? Que lo hablamos alguna vez con el diputado del Frade. A ver, cuando vos ves que en el fútbol, por ejemplo, las cifras astronómicas que se pagan, se supone, ¿sí? Se piensa mal o se piensa bien, que vienen del narco, que vienen de... hay anécdotas, más de una, cuando Correa vino de Newell's a San Lorenzo, con Tinelli se sentaron los monos. Debo decir que, bueno, no hubo nadie que estuviera ahí para decirle al pájaro cantero, amigo, venga. Entonces, en esto que vos planteás en varios lugares y que al final te metés mucho, ¿qué se hace con lo que llamaste la connivencia? Sí. Bueno, ¿qué tema? Pusiste muchos temas sobre la mesa. Yo creo que Rosario es... Perdón, lo puse porque vos dijiste, antes que fuéramos a la pausa, que se había parado. Pillín Bracamonte supuestamente había parado el consumo y el choreo en la barra brava de Central. Un ordenador. Un ordenador. Sí, bueno, por eso hay tanto temor, ¿no? a lo que pase, pero ahora la cosa viene controlada en Rosario. Yo vengo diciendo, porque en el libro un poco Rosario y Buenos Aires son dos temas que yo toco, ¿no? Que son dos lugares que fueron prioridad para nosotros porque lo fue para el presidente y la vicepresidenta, y las demandas coincidieron, aunque los problemas son diferentes. Buenos Aires está más controlado el problema de la violencia, no así en Rosario. Y la verdad es que yo lo que me encontré, y también acá recuperé lo que le pasó a Nilda Garré, siendo ministra de Seguridad, con el tema, con la violencia en Rosario, que es que había bastante desidia de los gobiernos socialista y peronista, ¿no? Sí, sí. Concretamente el de Bonfatti y el de Perotti, que es el que me tocó a mí. El gobernador Bonfatti, cuando Garré le pregunta, le pide, le dice, bueno, ¿ustedes qué estrategia tienen para parar los homicidios? ¿Qué le contesta Bonfatti? No es un problema, se matan entre ellos. Está publicado en el diario Clarín. Marcelo Saín es duro, digamos, con eso. Él habla directamente de complicidad, ¿no? Claro. Yo, que lo tuve a Saín como contraparte, recibí la misma respuesta. Y es un tema de los gobiernos provinciales. Cuando empezaron a crecer los homicidios, nosotros nos tocó la pandemia. La pandemia bajó los delitos como nunca en la Argentina habían bajado, bajó los homicidios, pero en Rosario empezaron a subir más rápidamente que en otros lados. Nosotros creamos Mi mujer es abogada y se sonríe con la bajada de delitos, ¿no? Sí, sí, inédito, ¿no? Y además creo que es una de las cosas positivas de la pandemia. Pero en Rosario empezaron a subir, nosotros decidimos crear una unidad del Ministerio de Seguridad en Rosario, con sede en Rosario, y empezamos a presionar a la justicia federal para revisar las causas que había por narcotráfico. Hasta ese momento el delito de narcotráfico no estaba desfederalizado en Santa Fe, o sea, era competencia del Foro Federal. Cuando analizamos las causas, unas 300 que estaban bajo la investigación de las fuerzas federales, le ofrecimos al gobernador la información que ese análisis de inteligencia nos dio, que fue que no había dos cárteles, que había como unos 200 clanes aproximadamente, que tiene que ver con esto. No había dos jefes, como se vendía en la televisión o en los medios, los Alvarado, no había dos, había muchos más. Y eso es una fuente de violencia, porque como hay una disputa por el liderazgo y por territorios, había
Cuando le ofrecimos esa información al gobierno de la provincia y le dijimos, nosotros tenemos esta información, crucémosla con la de ustedes, que tienen las causas de homicidio, que nosotros no podemos ver porque son del fuero provincial, nos dijeron, nosotros ya lo sabemos, no nos importa. Ok, necesitamos gendarmes. Bueno, mandamos los gendarmes a las zonas donde están habiendo homicidios. No, los queremos en Boulevard Oroño, o sea, en el centro de Rosario. Bueno, yo creo que ahí cometimos el error de haber cedido, ¿no? De no haber dicho, no, miren, la verdad. O sea, en lugar del Gran Rosario, en el Boulevard Oroño. ¿Pero por qué? Porque el criterio seguía siendo, se matan entre ellos, no es un problema. Claro. ¿Cuándo para eso? ¿Cuándo se frena eso? Cuando en marzo de este año 2024 empezaron a matar, por un error que comete Puyaro sobre el comienzo de marzo, comienzan a matar gente que ya no es desechable. Comienzan a matar taxistas, colectiveros, playeros en el centro de la ciudad, o sea, de circunvalación hacia el río. Cuando pasa eso, Puyaro, que es un tipo que viene a ser había sido ministro de Seguridad, tiene claro qué hacer y decide hacer algo. ¿Por qué? Porque ya no solo mataban gente que era desechable o no importaba, sino empiezan a matar gente que sí importa. Y Rosario, yo llegué a Rosario ese día, el lunes siguiente al asesinato del playero, había un congreso de antropología latinoamericana, y era increíble, era como si hubiera habido estado de sitio, no se movía nadie en el centro de la ciudad, estaban los restaurantes cerrados, realmente terror tenía la gente. Bueno, entonces, ahí hay algo que tiene que ver con las prioridades políticas. No puede ser que los gobiernos provinciales, alineados con el poder político nacional, no respeten principios básicos del progresismo, ¿no? Que es que la vida, todas las vidas importan, ¿no? No es que algunas tienen más valor que la otra. Y la prioridad en el tema de inseguridad es reducir los niveles de violencia letal. Y eso no ocurría, ¿no? Entonces, yo creo que los ministros de seguridad quedan atrapados en las decisiones de los gobernadores, así como que uno también, yo como ministra, dependía de las decisiones del presidente. El presidente me decía que para acá o para allá. Si uno no está de acuerdo, lo que hace es renunciar, ¿no? Pero bueno, yo creo que Rosario ha tenido esa orientación hasta ahora. Y la verdad hay que decirlo, Puyaro consiguió bajar los homicidios a niveles que hace más de 10 años que no estaban. O sea, lo que se está viendo en estos días es real, porque yo la única información que tengo es periodística, digamos. Sí. Ha bajado realmente. Sí, ha bajado, efectivamente, pasaron de 300, el año que más homicidios hubo fue el 2022, creo que llegó a 327 en todo Santa Fe, y ahora están en 148. Claro. Entonces, y no tienen esa cifra por lo menos desde hace más de 10 años. ¿Y cómo se logró eso? Y eso se logró, la información que tenemos, algunos dicen que ni siquiera los santafesinos saben por qué. Yo creo que sí saben por qué. La policía de Santa Fe en Rosario era, y esto por información que yo tenía de las fuerzas federales, eran parte del problema. Claro. ¿Por qué eran parte del problema? Porque a diferencia de la policía de la provincia, que tiene autoridad para decir acá sí, acá no, cobrar obviamente por eso, acá sí, acá no, la policía de Santa Fe en Rosario era una banda más. Entonces, hay trabajos serios que muestran que los tranzas, los narcos, terminaban trabajando para la policía. Ni siquiera tenían que negociar con la policía, trabajaban para la policía. ¿Qué hace Puyaro? Y Puyaro pone orden ahí, y bien, no sé cómo lo hizo, pero supongo que sabrá cómo hacerlo porque fue ministro, ¿no? 4 años. Puso orden, la policía hoy tiene herramientas que yo te diría que para el garantismo son bastante cuestionables, pero bueno, paró la violencia letal, ¿no? En todo caso habrá que hacer investigaciones ahí en la Comisión A Bonfatti le habían ametrallado la casa, ¿no? Bueno, claro, pero tenía este discurso. Está publicado una nota en Clarín donde Garré lo denuncia, porque es para denunciarlo. Algo que yo no hice, bueno, lo digo en el libro, pero porque es grave, ¿no? Hizo eso, alineó al poder el Ministerio Público de la Acusación con la policía, porque lo que venía pasando, esto es algo que yo sé por investigadores antropólogos, ¿no? Que han trabajado sobre el tema. El Ministerio Público de la Acusación competía con la policía. Entonces la policía no podía garantizar en sus acuerdos en el territorio
allanamientos sí, allanamientos no, lugares donde sí o no. Bueno, lo que hizo Puyaro fue acomodar todo eso, creo que cambió autoridades en el Ministerio Público de Acusación y debe haber alineado seguramente al Poder Judicial, que es una pieza central. ¿Cómo es la preparación de nuestras fuerzas? ¿Están en condiciones? Pues yo digo, hay un tema evidente que es la desigualdad de recursos, ¿no? Porque están mal pagos, no sé cómo están adiestrados en este momento, porque todo eso hace a generar un clima y una actitud y aptitud. El Sin grupo duda, SWAT. Sin duda. Bueno, hay muchas asimetrías en el país, ¿no? Las fuerzas federales son las que están mejor preparadas, son las mejor pagas. Por eso los apoyos, que es cuando se piden apoyos en las provincias, nosotros tratamos como de complementar el trabajo, no reemplazar a las policías provinciales. Y también promover, eso lo hemos hecho nosotros, promover a través del Consejo de Seguridad la capacitación de las policías provinciales. Hay mucho para hacer. Insisto, la demanda por la herramienta de saturación, que es casi como cumplir el ideal de un policía delante de cada vecino, eso va en desmedro del perfeccionamiento de las fuerzas de seguridad. Lo estamos viendo en el uso que hace de la derecha, es el peor uso de la fuerza de seguridad. O sea, la más maltratadora, aunque tiene una narrativa de cuidado, la más maltratadora ha sido siempre la derecha con las fuerzas. Siempre. Y se ve en el despliegue que hace la ministra de Seguridad, que ha venido haciendo, ahora para un poco, durante los primeros 10 meses de gobierno, de fuerzas federales, todas las fuerzas federales en el Congreso, algo que nunca ocurrió en la historia democrática, y yo creo que en la anterior tampoco. Eso significó movilizar personas que en realidad están abocadas a otras tareas. O sea, es desprofesionalizarlas, ¿no? Las han tenido con chalequitos, olvida la gente de la federal, con chalequito, un gas pimienta como única herramienta para impedir movimientos o para reprimir, y descuido de sus tareas en áreas claves. O sea, todos los que tienen chalequitos son personas que vienen de áreas de investigación criminal, inteligencia, etc. Pero a nosotros también nos pasaba lo mismo. Cada vez que hay que responder a más gendarmes en algún lugar, implica retirarlos de sus tareas específicas. Y de eso se quejan ellos. De eso ellos se quejan. ¿Te puedo hacer una pregunta machista? Sí, obvio. Estoy acostumbrado. Me llama la atención de que muchas ministras en el último... Son mujeres. Son mujeres, las sí. Entonces, había habido más ministras de Seguridad Nacional. De empezar a pelear por los lugares. Sí, más mujeres que... Sí, la primera fue Garré, después la sucedió... Bueno, un tiempo estuvo a Puricelli como ministra de Seguridad, pero muy poco tiempo. Después la sucedió Cecilia Rodríguez. Claro. Después vino Bullrich, después me tocó a mí y bueno, después estuvo Aníbal 2 años y ahora estuvo nuevamente Bullrich. Sí, fuimos con estilos distintos, ¿no? Porque no es un tema de género. Estilos y femineidades también diferentes. No sé, yo me dedico a trabajar sobre la fuerza de seguridad desde el 2004, antes de que existiese el Ministerio de Seguridad de la Nación. Me llevó la reforma de Arlanian de ese periodo. Entré en ese momento a trabajar sobre la policía de la provincia. Después acompañé a la ministra Garré, siendo ministra de Defensa, haciendo trabajos de investigación para el ministerio. Después fui funcionaria de Garré. Y trabajé mucho sobre militares y después trabajé sobre la gendarmería como antropóloga. La pregunta era, porque no sé si alguien percibió que tuvimos tantas ministras mujeres, que aparte de cualidad, de información y más allá de la impronta ideológica, es difícil imaginarse. No, pero no importa, no se trata de... No tengo una respuesta. Es interesante el hecho de que algo que tradicionalmente uno lo imagina como masculino, macho, masculino. Haya tantas bueno, ahí mujeres. tenemos un personaje que creo que ha sido como un personaje que ha trasvasado esa feminidad, que es Bernie, ¿no? Iba a decir, Bernie que vos lo nombrás en el libro. Lo nombro porque el libro también trata de entender por qué hay ciertas figuras que emergen en el terreno de la seguridad
que no aparecen en otras áreas, que son rimbombantes, histriónicas, que sobreactúan, ¿no? Bueno, Bernie se compró el personaje. Bernie es eso. Bullrich heredó bastante de ese personaje cuando se vestía de fajina. Ahora no lo hace tanto, pero heredó de alguna manera ese estilo. Y eso tiene que ver con un problema que es más histórico y estructural, que es que qué clase de Estado es el que tenemos, ¿no? Que hace que muchos de los problemas que no se pueden resolver en las áreas pertinentes terminan siendo un problema de seguridad, ¿no? Algunos, bueno, el que yo mencionaba de la droga, que es un problema que ha terminado convirtiéndose en un problema policial, cuando gran parte del problema que genera delitos, no digo que no, debería atenderse de otra manera y no lo estamos haciendo porque el grueso de los recursos están yendo al policiamiento porque tenemos una ley que lo exige, ¿no? Si la ley esa se cambiara sería diferente. Pero también en temas como, bueno, Guernica, que le tocó a Axel, ¿no? Tener que lidiar con ese problema. A nosotros nos tocó el conflicto en Río Negro, el conflicto de las poblaciones mapuches. ¿Por qué existe ese conflicto? Bueno, yo un poco abordo eso. Ese conflicto tiene un origen histórico, no estoy hablando de Roca, estoy hablando de un origen que está ligado al periodo en el que Néstor es presidente, que hace que en Río Negro, en lugar de cumplir con la ley de emergencia territorial indígena, la del 2006, que Bullrich acaba de anunciar que la van a derogar, que frenaba los desalojos, hace todo lo contrario el gobierno de la provincia de Río Negro. Atraviesa un periodo desde el 2006 hasta el 2011 de concentración de la tierra a costa de la población criolla y la población originaria. 480.000 hectáreas fiscales fueron tomadas del sector criollo y rural, ¿no? Y mapuche en favor de empresas con servicios turísticos, de energía, extractivistas, etc. Ese proceso que está documentado, que hizo que se creara una comisión en el gobierno, creo que fue 2012-2015, una comisión del Poder Legislativo Provincial para investigar qué había pasado con ese proceso, con la complicidad del Estado, bueno, terminó en un conflicto que te arrojó varias muertes ya. La de Rafael Nahuel, en la gestión de Bullrich, cuando nosotros nos fuimos, hubo el homicidio de un mapuche en territorio también fiscal provincial cedido a una empresa forestal, creo que Garay de apellido, lo asesinaron a fines del 2021. Hubo este año ya en otros allanamientos un asesinato de otro mapuche, y bueno, hoy están en el peor de los mundos. Pero lo que quiero decir es que hay muchos problemas que se han ido suscitando en temas de hábitat y en temas de trabajo también, que terminan demandando represión, cuando en realidad lo que habría que hacer es repensar esos problemas y tratar de abordarlos de una manera realmente progresista, alineando lo máximo posible a los gobiernos provinciales. Las autonomías de los gobiernos provinciales, yo entiendo, ¿no? Tenemos un régimen federal, pero la verdad es que yo creo que ahí, bueno, hay un gran agujero negro. Hay una gran agujero negro. Yo sé que no depende directamente, pero el servicio penitenciario es otro capítulo, me parece, que tiene que ver con la seguridad, ¿o no? Sí, hoy nosotros no lo tuvimos, lo tiene ahora Bullrich. Bullrich pidió el servicio penitenciario federal, que dependiera de ella, y la Agencia Nacional de Materiales Controlados, ¿no? La ex-RENAR, que controla el armamento y los explosivos. Hoy lo tiene de seguridad. Sí, no, digamos, es una fuerza de seguridad que no puede estar armada, ¿no? Al interior del penal. A mí me preocupa el tema, ¿qué haces con el que violó la ley y el que... Bueno, es que ahí yo creo que es otro capítulo que quizás... No, pero yo creo que es un tema de seguridad. Hay muchas organizaciones sociales que han hecho trabajos con la población postpenitenciaria, con la creación de cooperativas de trabajo que apuntan a la reinserción, que han tratado en estos 4 años de gobierno de Alberto y Cristina de comenzar con esa tarea al interior de la cárcel, porque lo que está pasando en las cárceles federales y en las cárceles provinciales es que la gente no puede ni siquiera, o sea, no
no hay oportunidades para estudiar la población, ni siquiera para terminar el primario o el secundario. Nos echan. Ok. Te quedaste corta, en algún momento la vamos a volver a invitar, cuando quieran. porque hay evidentemente, bueno, se abren, ¿no? Un montón de temas. Se abren un montón de temas, un montón de cuestiones. No le escapaste, no, le pusiste el culo a la jeringa, digamos, valga la expresión, pero realmente es preocupante si uno se pone a pensar que hay poca prevención, mucha represión. Sí, para cerrar con esto, yo creo que lo que ocurre con la seguridad, y hay un poco el libro que trata de invitar a ese debate, es que se pueden ver otras áreas del Estado, ¿no? Como hay otras áreas del Estado que no están funcionando como nosotros como progresistas querríamos que funcionen, y eso termina arrojando a la basura de la seguridad un montón de temas que la seguridad no los puede abordar como corresponde, ¿no? Gracias de vuelta, Sabina. No, a los dos. Muchas gracias, Eduardo y Ariel. Nos vamos al puerto. Lindo programa, ¿eh? Sí, señor. Va a tener rebote todo esto, ¿no? Bueno, ¿y después del puerto? Y después del puerto, bueno, nos vemos el próximo sábado. Nos vemos el próximo sábado a las 19, ya con lo que pasó en Rosario. Vamos a ver qué es lo que está pasando y a ver esto del control adentro de las hinchadas, si realmente no se desplaza a que ese control es descontrol afuera, ¿no? Canal 7 somos Cablevisión. 517 del Flow y en el canal de YouTube Política de Estado. Chau, pásela muy bien y gracias por permitirnos entrar en su casa. Hola Ariel, hola Eduardo, hola a todos y todas. Bueno, tercer evento de este hilo. Habíamos hablado de las potencialidades que tiene nuestro país, hablamos de la necesidad de tener un sistema de transporte eficiente para que nuestros productos puedan ser colocados competitivamente en el mundo o para que los productos que vengan del mundo lleguen a nuestro país a un valor también de menor precio. Y para eso hablamos de que una clave es que nuestro sistema logístico sea eficiente. Y es una cosa que para nosotros es muy importante porque estamos muy lejos. Eso es una desventaja que tenemos respecto de otros centros de producción y de consumo, que estamos lejos de los centros de consumo más importantes o de nuestros socios comerciales, vamos a decirlo así. Y uno de los factores fundamentales para el negocio internacional es el factor del transporte marítimo, los barcos y su transporte. Nosotros en Argentina tenemos prácticamente el 80%, 60%, 70% de nuestra producción que es agrícola-ganadera o agroexportación o industrial pero vinculada con el agro, que bueno, lamentablemente, si bien es muy importante, convengamos que es una economía primaria. Estamos exportando productos que sirven por ahí para alimentar animales en otros lados, para producir comida en otros lados y no son productos finales. Así que nos perdemos varias etapas de la elaboración. Pero eso que exportamos y que nos produce la mayor cantidad de dólares que ingresa a la República Argentina hoy, sale por barcos. Sale por barcos especialmente desde la zona de Santa Fe, complementándose con las zonas dentro de la provincia de Buenos Aires, de Quequén y Bahía Blanca. Entonces, esa producción que sale regularmente desde la zona del Gran Rosario, para decirlo de alguna manera, que está vinculada con la zona núclea de producción de todo eso, y que otro día podemos hablar de lo importante que sería que el acceso de tierra hasta los puertos sea mucho más eficiente, y hablar del ferrocarril y de lo que eso implica, pero también es importante que sea muy eficiente la salida desde los puertos hacia los destinos finales. Argentina tiene otra gran ventaja, que es que esta zona de producción que está alrededor del Gran Rosario está vinculado con el río Paraná, y el río Paraná es navegable desde esa región hasta el océano y hasta desde el interior del continente hasta el océano. Esa gran ventaja la tenemos que aprovechar al máximo. ¿Cómo? Bueno, teniendo puertos muy
eficientes y tener una vía navegable que también sea eficiente. El río pone sus límites, la naturaleza pone sus límites, los ecosistemas ponen sus límites. No podemos hacer cualquier cosa en el río. Tenemos que prever qué nos va a pasar en el futuro. Tenemos que ver cómo el cambio climático va a influir, por ejemplo, en los niveles del agua del río Paraná y del río Uruguay. Pero en ese marco deberíamos diseñar la vía navegable lo más eficiente posible. Y considerando también cómo esa vía incide en el desarrollo económico de las regiones a las que abastece o de las que se sirve. Esa mirada federal sería muy interesante que se desarrolle en forma colectiva entre los intereses de todas las provincias de la República Argentina para hacer la vía navegable que permita la mejor salida de las mercaderías. Y esa mejor salida de las mercaderías que viene por el río Paraná claramente debería aprovechar las ventajas del Paraná-Guazú y del canal Martín García para salir por las vías que tienen naturalmente mayores profundidades. Y esas vías que tienen naturalmente mayores profundidades, después, llegado al punto que aquí llamamos el Codillo, tendría que aprovechar también la posibilidad de salir con las mayores profundidades posibles y en el camino más corto posible. Y eso significa, muy importante, que se drague definitivamente el canal Magdalena. Entonces ahí podríamos tener una vía que permita salir con las embarcaciones en buena profundidad, probablemente 11 metros y medio en todo el Paraná, en toda su extensión de profundidad. Y a partir de aquí, del Puerto de la Plata, podríamos considerar en profundizar aún más esta vía hasta los 14 metros de profundidad y salir por el canal Magdalena, manteniendo la vía del Punta Indio, manteniendo el canal Mitre por las funciones alternativas que proveen, pero además aprovechando esta oportunidad para también permitir que los grandes buques portacontenedores, que sería el segundo gran necesidad de abastecimiento logístico, puedan entrar hasta el Puerto de la Plata como puerto hub y concentrador de estas cargas y evitar tener que hacer transbordos permanentemente en Montevideo, que nos significan un costo adicional y pérdida de competitividad de nuestros productos. Así que es muy importante que tengamos un trazado de una vía navegable lo más inteligente posible, lo más federal posible, donde todos digamos nuestra opinión con respecto a esto y que se logre la eficiencia para que nuestros productos sean competitivos en el mundo, consigamos más dólares, hagamos más producción de valor agregado y así podamos vivir con mayor felicidad las y los argentinos, merced al trabajo productivo y de alto valor tecnológico.